La esposa está ahí atrás. Demos un aplauso que acompaña al amigo Roger Santibáñez. Katy Santibáñez. Bueno, yo leí un artículo de usted muy interesante, me encantó. Lo he leído 2 veces, buscándole los pies y cabeza y los pormenores. Usted habla pues de uno de los puntos que me llamó la atención a lo que estamos escribiendo, haciendo nuestros primeros pininos en la escritura, es de que la poesía no paga y uno tiene que vivir de algo más y tomarlo como un hobby, alguna pasión que uno puede ir cultivando. Pero mi pregunta es acerca de la respuesta que usted le dio al periodista acerca de que qué poema le hubiera gustado a usted escribir. Usted dijo Trilce, de César Vallejo, y yo quería saber por qué. También quería saber si usted en eso quería emular a César Vallejo, y una pregunta lleva a la otra. Si nos proyectamos en el tiempo, ¿podríamos considerar en estos tiempos a César Vallejo un desfasado? A ver, claro, o sea, pienso que todo poeta peruano en el Perú quiere ser Vallejo, o sea, quiere ser como Vallejo, ¿no? Sin duda, o sea, porque Vallejo es el gran estímulo que tenemos. Ahora, Trilce me parece una super revolución. Pienso que en muchos sentidos es un libro que todavía no ha sido superado. Es una revolución absoluta en el trabajo del lenguaje, justamente, ¿no? Es un libro de vanguardia, Trilce, ¿no? Que aporta hasta ahorita inmensas posibilidades de lectura y de interpretación. O sea, el libro salió en 1922, van a ser 100 años dentro de poco, ¿no? Pero hasta ahorita, en todas las universidades del mundo y en todos los centros de estudios de poesía, hay gente que se está rompiendo la cabeza tratando de entender esos poemas, porque son herméticos, difíciles, muy ricos como lengua, como lenguaje, ¿no? Desde el título, Trilce, es una palabra que no existe. Algunos dicen que Trilce es una mezcla de triste y dulce, Trilce, ¿no? Una palabra que inventó Vallejo. Y así, ¿no? Es una cosa muy interesante, Trilce. ¿Y cuál era la última parte de la pregunta que me dijiste? Si quería emular a Vallejo. Sí, bueno, sí, claro, todos, como decía al comienzo, todos los poetas peruanos y creo que muchos latinoamericanos siempre queremos emular a Vallejo. Y claro, Vallejo sigue siendo hasta ahora, creo que esa era la parte final de tu pregunta. Vallejo sigue siendo hasta ahora, bueno, eso que dije hace un ratito, ¿no? Es un mito Vallejo, ¿no? Y su poesía... Quiero hacer una comparación con lo que estaban hablando ustedes hace unos momentos acerca de usted, o sea, una palabra fuerte, desfasado, y yo quería también llevar al tema a Vallejo, si usted considera que si nos proyectamos en el tiempo y Vallejo está en estos tiempos actuales, sea considerado un desfasado. No creo, ¿eh? Me parece un poeta totalmente actual. Además, una de las grandes virtudes de la poesía, del arte en general, es que no tiene tiempo, pues. O sea, el gran arte universal no es desfasado jamás. Por ejemplo, hasta ahorita, si tú ves la Gioconda de Leonardo da Vinci, tú la ves ahorita y es como si Leonardo la hubiera pintado ayer. ¿Ves? Porque esa es la virtud del arte. O sea, encierra en su ser una esencia que es universal y atemporal. O sea, eso vale para siempre, vale para toda la historia. O sea, el arte verdadero, el arte grande, hace un corte transversal en la historia, atraviesa toda la historia. O sea, no envejece jamás. Arte que envejece no es arte, pues. Ahorita, por ejemplo, hay millones de personas que escuchan las canciones de los Beatles, que fue, bueno, hace unos 50 años, ¿no? Hay gente que las escucha, yo mismo. Hay días en que me dedico a escuchar a los Beatles y me parece que las canciones han sido compuestas ayer. O sea, están vivas, tienen una vida eterna las canciones, ¿no? Ese es el gran arte humano, pues, porque va a la esencia de lo humano. Y lo humano no tiene tiempo. No tiene tiempo. Tenemos 3 preguntas más para terminar. Gracias a ti. Pues sí, tú y después la última cierro yo. Y ahí cerramos y mañana empezamos a las 11
Los que no tienen el programa, por favor, tomen uno para que vean la variedad, la diversidad de actividades que tenemos. Estamos aquí de las 11 de la mañana, que Roger va a presentar el libro a las 12. ¿A las 12? A las 12. A las 12 del mediodía, ¿ok? La pregunta... Cuando yo viví en Lima, a Martín Adán, algunos periodistas lo consideraban el poeta vivo más importante. Una persona muy histriónica, incluso él vivía en el manicomio. Los periodistas una vez preguntaban, señor, ¿usted por qué vive? ¿Por qué vive en el manicomio? Yo respondió, es el lugar más lúcido que hay en Lima. Claro. Sí, ¿Tuvo una influencia en ti esto? claro. Y segundo, Bob Dylan le dieron el Nobel de Literatura siendo músico. Suárez Verte respondió que se lo merecía, porque muchas de sus obras son poesía. ¿Qué piensas en este caso de las dos figuras, Martín Adán y de Bob Dylan? Ya. Bueno, Martín Adán es un poeta que yo he admirado muchísimo. Claro, porque en esa época era pues considerado el mayor poeta vivo del Perú, ¿no? En esos tiempos. Sin duda es un poeta extraordinario, fuera de serie. Posiblemente después de Vallejo sea el poeta peruano más importante. Sí, es famosa la anécdota que tú has citado, pues porque él decía que cuando le preguntaban eso, ¿no? ¿Por qué usted vive en el manicomio? Decía, bueno, es que acá adentro se está mejor que afuera, decía, ¿no? Sí. Claro, y Bob Dylan, bueno, Bob Dylan es, claro, es un caso súper polémico, ¿no? Que causó una polémica grande en ese momento, ¿no? A mí algún periodista me preguntó en esos días de Lima y yo le dije que sí, que yo estaba de acuerdo, pues primeramente porque a mí me gusta la obra de Dylan, ¿no? Que la he escuchado siempre, y porque pienso que en ese caso era el premio a un gran artista. Aunque claro, la crítica es así, es que no era un escritor, no era propiamente un escritor, no era literatura propiamente su obra, sino música o letra y música, una canción, ¿no? Pero yo personalmente estuve de acuerdo porque creo que es un gran artista, un artista auténtico, ¿no? Entonces en ese sentido simpaticé, digamos, con esa apertura que hizo la academia en ese momento, al abrirse, pues, y salirse del campo estrictamente literario, de un poeta o de un narrador, de un novelista, salir estrictamente de ese campo y premiar a un artista como más completo, entre comillas, algo así. Yo lo sentí así y simpaticé con eso. Sí. Puede servir como ilustración a eso que tú quieres. El poema se llama Estudio de Poesía y dice: una muchacha entre la multitud es la imagen que guardo de ti. Esta muchacha lanza una pedrada y en la muñeca lleva una flor. Cae un cartel publicitario, cae la muchacha y de la flor brota otra flor y otra vuelve a crecer sobre el polvo. Una lluvia de granadas en el cielo de Lima. Oh, ¿dónde estabas tú que sabías que para cada uno de ellos había un caballo de la muerte, una tragedia que mancharía de sangre tu poema? Ahora aprendiste la dulce manera de morir de los muchachos, tu corazón intranquilamente descoyuntado, la piel que te obliga a espantar el dolor, a suprimirlo. Ah, como si acaso tu visión no incendiara tu estómago después del microbús que aplasta la belleza y vuelve a recrearla. Porque digo esto ahora, en esta época, y me revuelvo en la cama sin hacer, agachado para comer. Los que sudan con pelo negro tomarán las armas. Yo soy el odio y soy tu odio y soy tu viento más translúcido. Si tú amas el asfalto en la podredumbre de sus perros, aviéntalos limpios y apestando con aroma que ha de arder entre la noche. Y apéstame, apéstame, no habrá más belleza. ¿No? Entonces acá es como estaba con esa ideología, ¿no? Bueno, no logramos sacar de Roger una confesión de actos políticos. Él fue testigo, fue casi víctima, como un ciudadano común por las calles peruanas. No lograron alguna confesión de algún hecho revolucionario de esa época. Una pregunta más y cerramos con una pregunta que yo tengo. A ver, Jenny. Menciono este asunto del coche bomba, pero la cosa es que no ha sido incluido en este librito porque
es el doctor Carlos Velázquez Torres, el que ha hecho la selección de estos poemas aquí. Entonces, ese poema no está aquí, pero el poema que acabo de leer es un poema político, pues, acerca de una manifestación, en que una muchacha lanza una pedrada contra un cartel publicitario, y toda esta situación en la que yo hago una especie de llamado a la militancia revolucionaria, pues, ¿no? Cuando digo los que sudan con pelo negro tomarán las armas. O sea, es un poco una premonición que yo tuve, porque este poema que acabo de leer lo escribí antes de que empezaran las acciones de los Tupac Amarus y de los senderos. Entonces fue como una premonición, porque es algo que ya se veía venir, de que se preparaba una insurrección armada en el Perú. Eso. Yo quiero resaltar que el artículo que mencionó el amigo acá fue escrito por el periodista Víctor Lagos, que lo tenemos acá, que logró en una exclusiva con el poeta Rayo Santibáñez. Un aplauso para Víctor, que nos ha cubierto el evento y que nos ha dado publicidad solidaria. Una última pregunta y con esto cerramos esta noche. Mañana estamos acá de las 11 de la mañana para que hablen con los autores, para que manoseen los libros, a veces le pegan algunos y complacen a los autores. Yo tengo una amiga poeta que utiliza la poesía como sanación, o sea, ella encontró que sí sana, que sí cura. Roger, de tu época difícil, esos momentos sociales que te tocaron vivir, ya nos hablaste de eso, pero yo sé que, y lo escuché en una entrevista que también publicaron en estos días que estamos promocionando tu trabajo, donde tú hablas de tu caída en las drogas, en el alcohol, eres un ser humano. Yo quiero que nos explique ¿cómo logra la poesía transformar tu vida? ¿O fue la poesía que te llevó a esos rincones? Sí, interesante. Claro, lo que pasa es que yo era un fanático lector de la tradición de los poetas llamados malditos en Occidente, ¿no? Como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautréamont. Y entonces una vez leí un texto de Rimbaud donde él dice, para ser un vidente, o sea, para tú tener una visión de la poesía, o sea, como un mago, alguien que ve más allá de las cosas, un vidente, ¿no? Él dice, para ser un vidente, tú tienes que entregarte al más extremado, riguroso, desorden de los sentidos, ¿no? Entonces, a partir de esa frase fue que yo comencé a explorar los psicoactivos, drogas, ¿no? Desde el alcohol hasta todas las drogas que caían en mis manos, por la poesía justamente. ¿Cuántos pues, años? Por ¿Cuál era la edad en ese momento? Bueno, tenía como unos 30 años, ¿no? Entonces, yo lo hice por la poesía, para acceder a esa visión de la que hablaba Rimbaud, ¿no? Pero, exacto, para alucinar, y entonces, porque los psicoactivos te dan otra visión del mundo, pues, en ese instante, ¿no? Y entonces eso te puede permitir, digamos, crear visiones nuevas, poéticamente hablando. Pero el problema es que, sin darme cuenta, de repente yo ya me había vuelto un adicto a la droga. A la hierba. Sí, entre otras. Y entonces, en ese momento, ya no fue ningún vacilón para mí, porque, o sea, ser un adicto ya es una situación muy difícil personalmente, porque uno ya comienza a luchar contra esta adicción. Y entonces justamente por la poesía es que yo me salí de las drogas, porque dije, bueno, si yo quiero seguir escribiendo, que era lo que a mí me había definido mi vida, escribir, tengo que estar vivo, porque yo estaba ya en un proceso terminal de la droga, había llegado hasta ese extremo.
Entonces dije, no, acá tengo que decir stop, porque el siguiente paso es la tumba, pues. Y yo quiero seguir vivo para escribir. Entonces la poesía me salvó, definitivamente, ¿no? Y entonces, pero fue un proceso también, un proceso de sanación interesante, porque fue algo, digamos que lo que me ocurrió fue que en un momento ya no le encontré el vacilón a la droga. A mí me encantaba la droga. Yo era un adicto feliz, pero en un momento ya no le encontré el gusto. Ya no le encontré el gusto a la droga. Entonces dije, pucha, ¿dónde está el vacilón de esto? Tengo que parar. Y pum, paré, pues. Pero entonces yo no fui a ninguna clínica de rehabilitación, nada de eso, sino que de Lima me fui a Piura y me encerré en la casa de mi mamá, que ya se había muerto, pero estaba mi hermana mayor ahí. Me encerré 1 año. O sea, mi hospital de rehabilitación fue mi casa, la casa de mis padres en Piura. Me encerré 1 año, escribí un libro de cuentos, escribí un libro de poesía, leí todo lo que pude porque mi papá tenía una buena biblioteca. Y después de 1 año salí sano. Y dije, ok, comienzo otra vida. Eso fue lo que pasó. Dame el título del libro, por favor. Nunca el ave vuela implume. Nunca el ave vuela implume. Mañana a las 12 o a las 12:30, a ver. 11:30, 12:25. A las 12:25 mañana empezamos con la presentación del libro, la selección que han elaborado para esta feria. Yo quiero dar las gracias y le pido un aplauso para Roger Santibáñez. Gracias por venir a nuestra comunidad. Muchas gracias. Y para cerrar, yo quiero